Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Es un privilegio de pocos. Y es que sí, cuando vemos realmente la cantidad de gente en el mundo, pues ¿cuántos realmente están buscando al Dios verdadero? Muy pocos, ¿verdad? No llegan ni al 1%. Así que siéntase privilegiado, dichoso de estar en su presencia. Y vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2 de Apocalipsis. El verso número 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y es lindo poder ver las promesas que Dios tiene para los que vencen, porque las promesas son para los vencedores, no son para los que compiten, no son para los que están en el caminar o en la batalla. Porque en la batalla no todos logran vencer. En la batalla muchos quedan postrados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que velar que no seamos nosotros de esos que quedan postrados. Y vemos que el Señor le habla aquí a esta iglesia, que es la primera iglesia, que es un candelero, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, verso 20, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces vemos que Dios, aunque es un grupo, aunque es realmente, se puede decir, es una iglesia, pero Dios la divide en 7 iglesias, ¿verdad? Y aunque es un solo mensaje, se divide en 7 mensajes, que se le delegan a 7 ángeles. Y cada ángel va a dar un mensaje diferente, pero uno. Porque cuando uno ve todos los mensajes, al final se da uno cuenta que es un solo mensaje, enfocado a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y enfocado a los vencedores. Y es interesante cómo el Señor empieza aquí en el capítulo número 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces vemos aquí que el mensaje de las 7 iglesias, o para las 7 iglesias, es dada directamente por voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que prestar mucha atención, tenemos que estudiarlo,
porque si hay una palabra verdadera, está aquí, en estos 7 mensajes que se da a la iglesia, dividida en 7 iglesias. Y luego dice, el verso 2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Usted sabe que en la iglesia del Señor el rango más alto, la posición más alta, ¿cuál es? El apóstol. Sin embargo, aquí el Señor descubre que hay falsos, mentirosos, que asumen posiciones que Dios no les ha delegado. Y yo siempre digo, ¿para qué tomar una posición si Dios no me la da? ¿Qué me saco yo? ¿Qué se saca usted con tener una posición que Dios no le ha dado? O ir a hacer algo que Dios no le ha delegado a hacer. Ahora, vemos aquí que esta iglesia tiene muchas características. Y tal vez algunos de los que estamos acá podemos decir, yo en nuestras características. ¿Verdad? Mire, dice ahí que era una iglesia que tenía muchas obras y se fatigaba, era perseverante, no podía soportar a los malos, probó a los falsos ministros y los halló mentirosos. El verso 3 dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mire qué características, ¿verdad? Cualquiera diría, pues es la iglesia perfecta. Pero como en muchas situaciones de la vida, por ejemplo en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen responsabilidades en el hogar, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O será que no tienen responsabilidades las mujeres en el hogar? ¿O no tendrán responsabilidades los esposos en el hogar? Ahora, si vamos a prioridades, voy a poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Si vamos a prioridades, ¿cuál es la prioridad de responsabilidad número 1 de la esposa en el hogar? ¿No se ha preguntado usted cuál es su responsabilidad? Usted que es casada, ¿no se ha preguntado cuál es su prioridad número 1 en el hogar? Servir a su esposo. Fíjese cómo nosotros, por eso es que hay muchos problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas, nos fatigamos, nos esforzamos, nos cansamos. Y si le preguntamos a los esposos si están satisfechos con sus esposas, ¿qué dirían la mayoría de esposos? Que no. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a las prioridades. Así de sencillo. No es un tema de matrimonios, pero lo estoy poniendo de ejemplo para que veamos cuál es la responsabilidad de las esposas, y si se van a casar y no se han casado, que sepan cuál va a ser su responsabilidad. Porque a veces dicen,
la responsabilidad de la esposa es darle de comer al esposo. Sí, esa es una de sus responsabilidades. La responsabilidad del esposo de la esposa es plancharle la ropa y cocinarle y tener limpia la casa. Y la mujer puede hacer todo eso. Pero eso no va a satisfacer al esposo. Porque para todo eso el esposo puede contratar a alguien más. ¿Verdad que sí? Puede contratar a una cocinera o no puede contratar. O si no, pues se va a los restaurantes y come en los restaurantes. Puede mandar su ropa a la lavandería y que se la laven. Puede contratar a alguien que vaya a limpiar a la casa. Entonces hay esposas que dicen, pero yo soy una buena esposa. ¿Será? O yo soy un buen esposo. ¿Será? Bueno, ahí usted sabrá la respuesta, ¿no? Usted sabrá, ¿verdad? Porque fíjese que aquí el Señor dice, sí, tienes perseverancia, te fatigas, te esfuerzas, trabajas, no soportas a los malos, sabes discernir a los que son falsos, pero, esa palabrita, ¿verdad? Todo va bien, pero tengo esto contra ti. Si los matrimonios pudieran quitar ese pero, entonces sí serían matrimonios de éxito. Si nosotros como hijos de Dios quitáramos este pero, entonces alcanzamos la perfección. Porque no se trata solo de servir y de trabajar y de darnos y de hacerlo mejor. ¿Qué dice aquí? Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, volviendo otra vez al matrimonio, porque es lo que estamos familiarizados, ¿no? La prioridad de la esposa debe ser el esposo y la prioridad del esposo debe ser la esposa. Se tiene que anteponer ante cualquier situación. Todo lo que la esposa hace lo debe de hacer pensando en el esposo, no pensando en ella. Y todo lo que el esposo hace lo debe hacer pensando en ella y no pensando en él. Pero a veces, ¿qué hacemos? Estoy cansado, estoy esto, que me duele la cabeza, que no sé qué. Bueno, entonces la pregunta es aquí, ¿cómo está tu amor hacia Dios? Porque de eso se va a basar todo lo demás. ¿Cómo está tu amor hacia tu esposa? De eso se va a basar el matrimonio. ¿Cómo está tu amor hacia tu esposo? De eso se va a basar el matrimonio. ¿Cómo está el amor hacia tus padres? Hacia eso se va a formar el hogar. ¿Cómo está el amor hacia tus hijos? Sobre eso se va a fundar el hogar. Entonces, tenemos que poner prioridades. Y la prioridad que nunca debe de faltar es el amor primero hacia Dios. Así como cuando alguien cocina. Yo les he dicho, antes me gustaba a mí cocinar, ahora ya no cocino, pero a mí me gustaba cocinar. Y siempre lo he dicho,
el único ingrediente que nunca debe de faltar en una comida es el amor. Se debe cocinar con amor. Y todo se tiene que hacer con amor. Pero a veces lo hacemos así de compromiso, de mala gana y enojados, frustrados. Y ¿cómo mirará Dios esa situación? Yo a veces miro a los sugieres ahí un poquito bravos, digo yo. ¿Cómo mirará Dios ese servicio a Dios? A veces miro a los músicos ahí, hermano, como que, o sea, no están disfrutando lo que están haciendo. Están tocando, pero no se están deleitando, no le están tocando a Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Los beneficiados, por supuesto, van a ser los hijos de Dios, pero el servicio es para Dios. Y si usted no tiene esa convicción en su corazón, al final el que va a perder va a ser usted. ¿Por qué? Porque Dios no le va a recompensar algo. Dios va a recompensar solamente lo que usted hace con gozo y en amor hacia Dios. Y ahí el amor no va a ver a la persona. No va a ver a la persona. Porque la persona puede ser de un carácter difícil, la persona puede ser chocante, pero eso no tiene que hacer la diferencia para que nosotros le sirvamos como debe de ser servido. Si la persona no lo recibe o no lo valoriza, eso ya es problema de la persona. Ahora, fíjese que aquí dice en el verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y aparece ahí una palabra que casi no la usamos hoy. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Fíjese que a veces nosotros cometemos alguna falta, algún error y pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Sí, Señor, perdona. Sí, yo sé que te fallé, Señor, pero perdóname, Señor. Sin arrepentimiento. Así como cuando llegaban los judíos allá con Juan el Bautista a ser bautizados en agua. ¿Qué les dijo? Ustedes son una camada de víboras. Porque creen que bautizándose, creen que mojándose en agua, la ira de Dios se va a apartar de ustedes. Entonces, si no hay arrepentimiento, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrepintió de algo? ¿Ah? Fíjese que todos los días usted se tiene que arrepentir. Todos los días. Si somos sinceros, somos honestos con Dios. Todos los días. Y dice ahí, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Bueno, pero si aquí estaban haciendo obras. ¿Cuál era la diferencia entonces? Que las primeras, las obras que hizo al principio se hicieron en el primer amor. Se hicieron con gozo, con entusiasmo, con esfuerzo de ánimo. No que, pues voy a ir pues porque me toca a mí cocinar y si no los hermanos no van a cocinar, no van a comer. Y están en la cocina ahí bravos. No, mano. Si vamos a servir un vaso de agua, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, con amor. Si vamos a estar en el sonido, vamos a estar en las cámaras, hermano, tenemos que ponerle el amor, que esas tomas salgan bien. El que está allá
programando qué tomas va a salir. Hermano, tiene que estar en el Espíritu, tiene que estar metido en el amor de Dios. Que a veces sacan a las personas ahí todas distraídas, hermano, y mata el fluir de lo que la gente está viendo a través de los medios de comunicación. O sea, cualquier área. En el área de los niños. No va a decir, ay, ya me vino este Pepito, ya me arruinó todo. Hasta bien orando, Señor, que no llegue aquel niño, Señor, por favor. Imagínese. Y tal vez ese niño es la única oportunidad que tiene de ser ministrado de parte de Dios. Porque a veces juzgamos a la gente, pero no sabemos su pasado, no sabemos de dónde vienen. Y los criticamos, y decimos, es que ese niño es rebelde, es que ese niño es... Pero si en ese ambiente vive, no conoce otro sistema, no conoce otra forma de vida. Y Dios le está permitiendo venir a este lugar para que usted con amor, usted con la gracia de Dios, con la paciencia de Dios, pueda ministrarle y que ese niño, esa niña pueda sentir por lo menos un momento de amor de Dios. Porque tal vez lo único que ha recibido en su vida es heridas, golpes, maltratos. Entonces, dice aquí, vuelve a hacer las primeras obras. O sea, no es decir, bueno, entonces ya no sirvo. No, sirve, pero sirve correctamente. Pero a veces tomamos esa actitud, si no le gusta cómo sirvo, mejor no sirvo. ¿Con esa actitud? No. Entonces, dice aquí, haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti. ¿Se da cuenta que el Señor va a visitarnos a todos? El Señor nos va a visitar a todos. Así que prepárese. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se va a acercar el Señor a usted? Porque a estos se les va a acercar, ¿para qué? Para quitarles su candelabro de su lugar. Ahora, ¿cuál es el candelabro? ¿Qué es el candelabro? ¿Qué representa el candelabro? Hermanos. Volvamos otra vez a capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis. Ya despiértese. Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces fíjate que te va a sacar de la congregación, te va a quitar de ser parte de esa congregación a la cual Dios te asignó. Pero cuando dice congregación, no piense en la gente que se viene a reunir aquí a este lugar, no. Porque no toda la gente que viene a este lugar es parte de la iglesia, no es parte de esa congregación. Algunos solo van a ser asistentes, pero no van a ser partícipes de esa congregación. Y entonces vamos a ver gente que viene y gente que así como vino se va. Y eso no es de sorprenderse. Mi apóstol decía, pero si hasta en el cielo no estaban contentos.
La tercera parte de los ángeles dice que se las trajo Satanás. Ahora, yo no quiero ser parte de eso, ¿verdad? Yo no quiero ser parte de los que pierden su posición en la congregación. No estoy diciendo que pierden su posición en Roca Eterna, sino en la iglesia del Señor. Usted es partícipe de la iglesia del Señor. Y esa es una entidad eterna. Esa no es una entidad, hermano, que usted va a llenar una membresía y va a decir aquí lleno mi membresía y voy a pagar mi cuota. Eso es espiritual. Y qué triste, hermano, qué triste es no estar dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque vamos al Salmo 133. Porque hay gente que dice, no, cualquier lugar es lo mismo. No es lo mismo. Mire lo que dice el Salmo 303. Ya usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces, ¿será cuestión nada más de que, bueno, estoy en un monte y aquí me va a caer la bendición? Hay montes donde no cae la bendición de Dios. Hay grupos donde no cae la bendición de Dios. Y cuando digo la bendición de Dios, no es que no sientan la presencia de Dios, porque, hermano, sentir a Dios en todo lado lo podemos sentir, cualquiera lo siente, hasta el diablo siente la presencia de Dios. Pero que se cumpla aquí, que el aceite, dice aquí, precioso, el verso 2 dice, es el aceite precioso sobre la cabeza. No es cualquier aceite. No es cualquier aceite. Y dice, es como el rocío de Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Sión era el lugar donde estaba el arca del pacto, cuando David lo llevó ahí. Dice, porque es allí. Ahí es donde manda el Señor la bendición y la vida para siempre. Entonces tú tienes que ubicarte donde Dios va a enviar su bendición. Y eso, hermano, involucra, por ejemplo, reuniones. Mire, hay reuniones que ¿para qué ir, hermano? No sé, no ha estado usted, hermano, en reuniones a veces que usted dice, ¿para qué vine? No me edificó. Salí más angustiado, más cargado, ¿para qué? Perdedera de tiempo. Mejor se hubiera quedado viendo una película allá en la casa. Por lo menos ahí se hubiera divertido viendo Cantinflas, tal vez, no sé. Porque a veces decimos, reunámonos, sí, está bien, reunamos, pero ¿va a estar ahí la bendición de Dios o no va a estar la bendición de Dios? Vamos a tener un discipulado, está bien, pero ¿qué va a estar fluyendo ahí? No, pues es que ahí dan buena comida. Ah, bueno.
Así como aquí al principio tuve que quitar las comidas en las vigilias, ¿verdad? Porque había gente que solo venía a comer nada más y no entraba a la vigilia, solo comía y se iba. ¿Cómo estuvo la reunión? Ah, bien, tremenda bendición. Entonces, si tú no estás ubicado en el servicio donde Dios te está llevando, no vas a estar recibiendo la bendición de Dios. Ahora, pero si estás ahí, tienes que hacerlo con diligencia. ¿Por qué? Porque si no lo haces correctamente, regresando a Apocalipsis, capítulo 2, ¿qué iba a hacer el Señor con esa gente que, hermano, había trabajado, había tenido perseverancia, se había fatigado y había hecho todo? ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Les iba a quitar su candela? Ahí lo dice el verso 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Ahora, veámoslo ya a nivel congregacional, a nivel de Roca Eterna. Porque, hermano, lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, déjeme decirle, es algo especial. Es algo especial. Y ahorita estamos en un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer, si seguimos correctamente, va a impactar, hermano, hasta el mundo. Sí. Pero yo he visto lugares donde Dios se movía, donde Dios visitaba, donde eran centros de unción, de gloria de Dios. ¿Y ahora qué hay? Nada. Y eso me preocupa a mí, porque digo yo, entonces, ¿para qué? Como decía mi apóstol, decía, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Para qué tanto esforzarnos y tanto negarnos, hermano? Si al final nos van a quitar de nuestra posición, si no lo hacemos correctamente. Por eso usted tiene que tener ese entendimiento que no es solo de cumplir y de obedecer, no. Si no se hace en el orden de Dios, en el amor a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, de nada sirve. Yo en Guatemala, por ejemplo, hermano, fui testigo de congregaciones. Imagínense que había una congregación en Guatemala que llegaban los bomberos a apagar el fuego porque veían que se estaba quemando. La gente veía el fuego literal ahí. Y era el mover del Espíritu Santo de Dios. Congregaciones donde se aparecían ángeles. Así, literalmente. ¿Y ahora dónde están? Entonces digo, yo no quiero ser de esos. De veras, hermano. Yo no quiero, para eso mejor no. Es como la gente que viene a este país, hermano, solo para tener que comer y dónde caer dormido, hermano. Dijo, para eso mejor regreses a tu rancho. Allá por lo menos come orgánico. ¿Verdad? Frijolitos orgánicos, huevos orgánicos. Va a comer mejor. Pero viene aquí a este país, hermano, a no prosperar.
Ahora, ¿por qué no prosperan? No porque el país no dé la oportunidad. Es que no buscan la forma correcta de cómo prosperar en este país. Y claro, mucha gente lo busca de una manera incorrecta y mafiosamente, bueno, pero ¿se puede prosperar en este país o no se puede prosperar en este país? Sí se puede. Hermano, ya una persona a los 20 años de vivir en este país ya debería de tener su casa. Ya casi pagada. No debería estar endeudado. No debería estar pensando, ay, ¿cómo pago esto? ¿Cómo pago lo otro? Entonces, no se aprovecha. Tenemos que aprovechar, hermano, el mover de Dios. Usted tiene que aprovechar todos los recursos que aquí se les están dando. ¿Por qué? Porque esto no es solamente, hermano, para nosotros. Dios lo está preparando a usted para incluso ir a otros lugares y llevar la bendición. Porque en otros lugares hay hambre de Dios también. Va uno a México, va uno a Honduras, va uno a Venezuela, hermano, y allá la gente tiene hambre de Dios. Yo no puedo ir a Venezuela, pero tal vez usted sí puede ir. Allá a evangelizar a Maduro. Porque no entendemos realmente a lo que Dios nos está llamando. Tenemos todavía una mente nublada, como los apóstoles, hermano. ¿Cuál era la visión que el Señor tenía de los apóstoles? ¿Cómo veía el Señor a sus apóstoles? Vamos aquí a Apocalipsis. Capítulo 21. Verso 14. Dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando el Señor veía a Pedro, ¿qué veía en Pedro? Que iba a ser parte de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Cuando el Señor te mira a ti, ¿qué mirará? Pero ¿cómo se veían ellos? Y todavía peor, ¿cómo se veían entre ellos? Usted se puede imaginar, hermano, cuando se enteraron cómo trató Pedro al Señor cuando lo negó. ¿Qué estarían hablando los demás apóstoles de Pedro? Sin embargo, Pedro se tuvo que sobreponer y aceptar, sí fallé, pero no me voy a quedar ahí derrotado. Ajá. Y tal vez tú estás en esa condición de que la gente te está criticando, te está señalando por tu pasado, pero ya levántate. Las cosas viejas pasan. Pero hay gente que se queda todavía, hermano, ahí recordando, es que cuando yo caí hace 40 años atrás, ay, hermano. Porque si vamos a que la gente olvida, no olvida.
Te lo recuerdan, hermano. Vas tú a predicarles allá a tus amigos de infancia. Y que digan, si yo te conozco. Me conocías, pero yo no soy el mismo. Entonces tenemos que aprender de ellos, hermano. Pero ¿qué pasa? Que porque no leemos, no estudiamos, no estamos metidos en su palabra, el enemigo viene y nos engaña y nos mantiene siempre con el pie sobre el cuello aquí. En lugar de a levantarnos. Ay, pero es que yo no fui a la escuela y yo no aprendí a leer. ¿Y Pedro? ¿Y Juan? Lo único que sabían hacer era contar pescados. Si hasta la gente le decía, ¿y esos son galileos? Pero ¿cómo hablan? Y se daban cuenta que habían andado con Jesús por su forma de hablar. Ya no habla igual que los galileos, ya no. Mira, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, hermano, hasta tu hablar cambia. Y la gente te va a respetar. Y la gente va a decir, wow, algo raro usted tiene. ¿A qué universidad fue? ¿Sí? Porque cuando tú estás lleno de la gracia de Dios y de la sabiduría de Dios, hermano, la gente te va a ver así. Entonces vemos aquí que nosotros el problema que tenemos es que no hemos entendido cómo hacer la obra de Dios correctamente. No nos estamos preparando para esto. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles cuando hicieron su primera pesca con el Señor? ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí. Dice capítulo 4, verso 18 de Mateo. Dice, y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. ¿Qué educación tenían ellos? ¿Qué sabían ellos? Nadar y pescar. Ahora, mire lo que el Señor dice aquí. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿qué les estaba pidiendo aquí el Señor? ¿Un cambio radical? ¿O no? ¿Qué les estaba diciendo? Deja todo eso. Deja tu vida pasada. Y vas a seguirme y si me sigues te voy a hacer pescador de hombres. Ahora, si vamos un poquito más adelante, déjame ver aquí. En el capítulo 10, después de haber seguido al Señor y después de haberlo visto cómo Él hacía las cosas, porque Él era el líder, Él era el maestro. Dice Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. ¿Pero después de qué? De que hubo un compromiso. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo siguieron al Señor? No dice aquí cuánto tiempo.
¿Cada cuánto veían a su familia? Porque en aquel tiempo no es como ahora que uno agarra el carro y ya está ahí. No había ni teléfono, no había ni correos. O sea, sí había correo pues, pero no era usado así, ¿verdad? Como ahora. Entonces, después de ser probados en su fidelidad, porque tú vas a ser probado en tu fidelidad, porque el servir a Dios no es una emoción. El servir a Dios te va a llevar a tomar cambios drásticos en tu vida. Ya no puedes seguir viviendo igual como vivías antes. Ahora, no estoy diciendo que vas a dejar a tu familia y que ya no vas a ir a trabajar, ¿verdad? No vas a ir a renunciar hoy al trabajo. No estoy hablando de eso. Yo le he contado cuando yo vivía en Washington, D.C. y yo tuve la oportunidad de estar pastoreando en la iglesia de Washington. Yo quería dejar el trabajo secular. Yo decía, mañana renuncio. Ya no puedo con la iglesia, ya no puedo con el trabajo, es mucho trabajo. Mañana renuncio. Cuando iba a renunciar me decía, ¿a dónde va Dios? Dios me decía, ¿a dónde vas? ¿A renunciar? No. Sigue trabajando. Porque la gente piensa que para poder servir a Dios uno tiene que dejar su trabajo secular, ¿no? Llegará el momento tal vez que Dios te lo va a pedir, que Dios te va a decir, pero si Dios no te dice, hermano, hay gente que dice, yo voy a ir a evangelizar a las calles y no se pone a trabajar. Y de ahí está diciendo, Señor, dame dónde vivir. ¿Por qué no te pusiste a trabajar, pues? Queremos que nos caiga así del... No es emoción. No es emoción. Ahora dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda dolencia y enfermedad. Por eso es importante, hermano, que tú vengas a los ayunos, a las vigilias, que tú tengas tu tiempo de intimidad personal con Dios. Porque es Dios quien te va a dar a ti el poder, es Dios. ¿Podrá usar a un ministro? Sí, pero es Dios. A veces viene un ministro y ahí está la gente, ore por mí, ore por mí. Pero si Dios no te lo va a dar, ¿qué te va a hacer? Solo te va a despeinar. Solo te va a emocionar. Ahora, luego dice en el verso 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Entonces, ¿cómo se debe hacer la obra de Dios? Primero con un llamamiento. Luego te va a capacitar dándote la autoridad y el poder para lo que Dios te mandó a hacer. Hay gente que se pone a hacer cosas que no tiene autoridad para hacerlas, hermano. Y es triste, porque quiere hacer la obra de Dios y no tiene la autoridad de Dios para hacerlo todavía. Se le presenta a un endemoniado y en lugar de liberar al endemoniado, resulta él también endemoniado. Sí, yo he sabido casos así. Casos en los cuales la persona se pone a liberar a alguien y esos demonios se le pasan a él.
Ah, pero la liberó, sí. Ahora yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha liberado a alguien de los demonios? ¿No? ¿No es raro eso? Porque eso debe ser parte de la vida normal de una persona, ¿no? Si usted nunca ha liberado a alguien, quiere decir que usted no ha estado en la guerra espiritual. Ahora, no se meta si no tiene el poder de Dios. Sea sabio. Pero si no le va a pasar la de los hijos de Seba, ¿no? Que se pusieron a liberar a aquel endemoniado y le decían, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Quién tenía el poder entonces? Pablo. ¿Y qué dijo el endemoniado? A Jesús reconozco y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, usted tiene que ser sincero, hermano. Usted tiene que ser sincero. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué poder el Señor le ha dado a usted? Porque aquí los discípulos entendieron el poder que estaban recibiendo y para qué lo estaban recibiendo. Ahora, luego dice en el verso 5, después de pasar ese proceso de recibir el poder, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Nosotros no somos llamados a ministrar a todo mundo, solo al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran el pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Dios? En medio de los gentiles. Entonces, fíjese, vamos a ir a la calle, ahí están los gentiles, pero dentro de los gentiles está el pueblo de Dios. ¿Y a quién le vamos a ir a ministrar? Al pueblo de Dios. Pero ¿cómo va a saber usted cuál es el pueblo de Dios? Por la visión espiritual. Pero a veces, hermano, nos ponemos ahí a discutir con los gentiles y el pueblo de Dios se va, porque dice, para yo no voy a estar oyendo estas discusiones. Dice, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Ya hablamos hace unos miércoles atrás acerca de los samaritanos, que eran un pueblo que practicaba la religión judía, temían al Dios de Israel, pero también tenían a sus dioses. Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy va a haber campaña, ¿verdad? Hoy va a haber una actividad evangelística. ¿A quiénes se van a ir a buscar? A las ovejas perdidas. Ahí lo dice, ¿sí o no? El verso 6. ¿Ovejas perdidas de quién? De la casa de Dios. Ahora, imagínense que entre 1000 solo haya uno. Pues por ese uno. Dice, y cuando vayáis predicad, el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué tenemos que ir a predicar? Que hay un rey. Hay un rey. Como yo le he dicho, tenemos que predicar al Dios verdadero, no al Dios sirviente. No al Dios que te va a cumplir todos tus deseos. Tenemos que ser a veces confrontativos con la gente. Porque uno quiere no herir a la gente y por no querer herirla, no hace bien su trabajo uno. El cirujano va a meter el bisturí donde tiene que meterlo. No va a buscarle y va a decir, aquí no se va a notar la cicatriz, mejor le hago aquí la operación. No. Aunque después la mujer ahí ande con sus cicatrices, pues ahí tuvo que meter el bisturí el cirujano. Aunque ahora con la tecnología que hay, ya ni cicatrices quedan, ¿verdad? Ya es increíble la tecnología que hay. ¿Y qué dice ahí? Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Mira, cuando tú pones en el servicio a Dios el servicio correcto de amar a Dios, hacerlo en el amor a Dios, hermano, Dios se va a suplir. Dios te va a dar los contratos, los negocios, mientras estás haciendo la obra de Dios. Yo a veces han ido conmigo hermanos acompañándome hacía viajes a misioneros. Y ellos a veces me han dicho, mire, no tenía trabajo y ahora que estoy haciendo la obra de Dios, ya tengo, cuando regrese ya tengo un montón de contratos. Pero hay gente que dice, no voy porque es que no tengo. ¿Y por qué no tiene? Porque no va. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso es así. Entonces, dice aquí, hermano, mire lo que tenemos que llegar. Tenemos que sanar a los enfermos. Tenemos que resucitar a los muertos. Limpiar a los leprosos. Expulsar demonios. Todo eso se tiene que dar aquí. Va a venir pueblo de Dios endemoniado. Va a venir pueblo de Dios enfermo. Va a venir pueblo de Dios, hermano, leproso, con situaciones. Y aquí el Señor va a hacer su obra. ¿Y a quién va a usar? Pero si usted cuando viene aquí siempre anda con su grupito, hermano, y hablando a saber qué cosas. No, usted debe ser como aquellos aviones que usan radar, hermano, detectando dónde está el adversario. Está bien que salude a los hermanos, está bien, pero usted debe de venir aquí espiritual, en el espíritu. Mira que está al lado, de repente el que está al lado suyo necesita que usted lo libere hoy. ¿O no? ¿Cuántos aquí necesitarán liberación?
pues hay que echar fuera a esos demonios. Ya no hay que dejar que los demonios gobiernen las vidas, hermano. Pero a veces queremos que los demonios dejen de gobernar las vidas con consejos. Y a veces lo que necesitan es una buena deschamucada. Y dice, de gracia recibisteis, cóbrales, así dice. Pide ofrendas, así dice. No. Hermano, mire, ¿cómo es posible que hoy hay gente que cobra por milagros y que al final Dios no hace milagros? Yo he estado en reuniones, usted tal vez ha estado en reuniones donde la gente está ahí esperando un milagro y el predicador dice, deme tanto y Dios va a hacer un milagro. El milagro fue que desapareció el dinero de su bolsa nada más. Verso 11. Dice, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno de en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ellos. Pero si no es digna de vuestro saludo de paz, se vuelva a vosotros. Entonces fíjese que tenemos que nosotros tener cuidado en nuestro caminar con qué clase de gente nos vamos a juntar para hacer la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque aquí ellos iban a llegar a un lugar y esa persona tenía que tener dignidad, porque si no, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iban a decir? Ah, no, se está juntando con ese mafioso, se está juntando con ese ladrón. Debe ser igual. Dice, y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de su casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Y luego nos advierte. Miren, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tómelas en serio. Son consejos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Dice que a veces uno se tiene que hacer el loco. Sí. Como que uno es el tonto. No, pero está uno actuando con astucia. Dice, pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y de reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habléis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso, hermano, usted debe de venir y pasar las escuelas bíblicas. Pero por favor, hermano, tome la responsabilidad de pasar las escuelas bíblicas bien. Estúdielas. Porque yo a veces veo, hermano,
que pareciera que no pasan las escuelas bíblicas. Pasaron los exámenes, pero todavía con los mismos conceptos religiosos. Mire, todavía hay gente que dice, ay, cuidado la mujer que no se pinte. Es una Jezabel si se pinta. ¿Quién dice eso? ¿Acaso la novia de Cristo no va a ir bien ataviada, bien bonita, pues? Y pues si está así media pálida que parece momia, pues hay que ponerse un colorcito ahí. Tiene que ser agradable. Y cuidadito que la mujer no use pantalón. Y que no use aretes, hermano. Y supuestamente ya pasaron la escuela bíblica. Entonces digo yo, ¿en qué están? Dan consejos matrimoniales, hermano, y dan unos consejos que uno dice, Señor. No han estudiado las clases prematrimoniales. ¿Cuál es la prioridad número uno en cuanto a la responsabilidad de la mujer con el esposo? ¿Cuál es? El sexo. Sí. Todo lo demás el hombre lo puede conseguir en otro lado. ¿O usted quiere que el esposo vaya a conseguir eso a otro lado? ¿Ah? Entonces, ¿responsabilidad de quién es dárselo? Pero todavía estamos con esa mentalidad. Ay, no, es que el sexo, no hay que hablar del sexo. No, que ya sepan las muchachas a qué se están metiendo. Por eso fíjense que con quién se van a casar. Porque al hombre le pueden cocinar y le pueden dar todo, pero si no le dan sexo, va a andar como león rugiente, buscando a ver a quién devora. ¿Y no se ha dado cuenta que la mujer usa eso para un arma, para castigar al hombre? ¿De dónde han sacado eso? Si su cuerpo no es de ellas. No es un tema de matrimonios, pero por algo tengo que decírselo a usted aquí ahora. ¿Para qué vino pues este día? Sí, es que vuelvo otra vez a decir, comida puede conseguir en cualquier lado, sí. O se enojará, bueno, hay esposas que todos se enojan, ¿verdad? Pero se enojará la esposa que el esposo le diga, mira, hoy no me cocines, voy a pasar comprándome un taco en el camino. ¿Se enoja la esposa por eso o no? ¿Verdad que no? O que le diga el esposo a la esposa, mira, hoy no me lavé la ropa, la voy a llevar a la lavandería. ¿Se enojará la esposa por eso? Pero que le diga, mira, hoy no me diste sexo, voy a ver qué me encuentro en el camino para que me lo dé. Ya, hermano, ya entienda. Bueno, no sé por qué estoy tocando este tema, pero por algunos. ¿Eh? Entonces, no hemos pasado las clases prematrimoniales, no las entendemos y estamos aconsejando de matrimonio. Mira, ahí dice, mire, es que
es que hasta le dicen que no puede andar desnuda a la esposa ahí con el esposo, que se vista decente con el esposo. Les voy a cobrar una propina a los varones este día. Ahora, fíjese las instrucciones, porque aquí el Señor dice que lo van a entregar. Su vida va a estar expuesta. Ahora, no lo tome ahorita, porque usted dirá, pero si hermano podemos ir a predicar y no nos pasa nada, sí, ahorita, pero espérese dentro de unos años. Esto se va a cumplir en nosotros. Lo van a meter a la cárcel. ¿Y cómo debe ir a la cárcel? Con gozo, sí. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Que no los metieran a la cárcel? Mire lo que dice aquí en Hechos. Capítulo 5 de Hechos. Verso 40. Dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles recibieron el evangelio. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron con ellos? Los azotaron. Los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ellos salieron llorando, quejándose, ¿así dice? Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días ya no hablaron la palabra del Señor, así dice, porque se los ordenaron. ¿Qué dice? Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Ahora, en el capítulo número 4, verso 23 dice, cuando quedaron en libertad, mire la vida, hermano, de los apóstoles, ¿no? ¿Dónde era su hotel? La cárcel. Hasta ni tenía necesidad de pagar hotel. Dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, si están contra ti y tú estás del lado del Señor, ¿contra quién están ellos? Contra nuestro Dios y contra su Cristo. Ahora, verso 29. Dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas
y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, usted tiene que tener la libertad de ir a predicar la palabra. Si usted solo sirve aquí en la congregación, pero no va a evangelizar, ¿será agradable su trabajo para Dios? Porque de eso estamos hablando. No solo de esforzarnos, no solo de sacrificarnos, que sí, es bueno, tenemos que hacerlo. Pero hacer las primeras obras. Mire, cuando una persona se convierte al Señor, ¿cuál es la señal de que realmente se convirtió? Que testifica. No se puede quedar callado lo que ha recibido. Hasta el perro quiere evangelizar. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que venimos a la congregación y empezamos a acomodarnos en un privilegio, en un servicio, y se nos olvida. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos de toda nación. Entonces, si usted solamente está sirviendo en la congregación, pero no está haciendo el trabajo allá afuera, pregunto, ¿estará Dios agradado o estará usted a punto de que lo quiten del candelabro? Porque una persona que no evangeliza se está muriendo espiritualmente. Una persona que evangeliza, hermano, se mantiene en la fiesta de los tabernáculos, recordando de dónde el Señor lo sacó y diciendo, pues yo no quiero esa vida. Pero ¿por qué hay gente que anda pensando, ay, yo creo que me voy a regresar al mundo? Porque ya se le olvidó de dónde el Señor lo sacó. Pero cuando uno está evangelizando en el mundo, uno dice, no, yo no quiero esta vida. Entonces el evangelismo es un arma. Y tenemos que evangelizar. Tenemos que ir a las pulgas, a los hospitales, a las cárceles, a las actividades de evangelismo que se dan. No se acomode solamente, hermano, al servicio en la congregación. Ese fue el problema de Éfeso. Perdió su primer amor. Perdió sus primeras obras. ¿Y qué le dice el Señor aquí? Regresemos a Apocalipsis 2. Verso 7. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor o al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjate que no te dice al vencedor le voy a dar una mansión aquí en la tierra, le voy a dar un buen negocio, ¿no? ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Entonces vamos a servir como debemos de servir a Dios.
no pierda su primer amor. Primer amor es buscar las almas perdidas de Israel, del pueblo de Dios, y traerlas al redil. Y para eso tienes que ir con los ojos de rayos X, viendo este es gentil, este es galileo, este es samaritano, este es babilónico, egipcio. Sí, porque es un trabajo espiritual. Entonces, si vamos en el espíritu, el trabajo va a ser fácil. El trabajo va a ser fácil. Porque tal vez la multitud va a estar allá y de repente hay uno hasta allá lejos. Pero ese es del pueblo de Dios. ¿Usted va a dejar qué? A todos estos para ir a predicar a aquel. Felipe dejó toda Samaria para irle a predicar a un eunuco al desierto. ¿Se arrepentiría Felipe de haber dejado Samaria para ir a predicar al eunuco? No, hermano. Mire, hasta Dios se encargó de su pasaje de regreso. Dice que el Espíritu vino y se lo llevó y se lo puso en azoto. ¿No quisiera usted tener experiencias así? Bueno, hay que dejar la congregación. Porque ya Samaria estaba convertida, ¿sí o no? Ya estaba Pedro y Juan ahí, ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dijo Felipe que aquí estoy de más. Hay gente que dice, es que yo quisiera servir a Dios, pero no me dan oportunidad. Allá afuera hay un montón de oportunidades. Un montón de eunucos que hay allá afuera. Si te quedas aquí, te vas a podrir. Si te quedas solo sirviendo aquí, hermano, te vas a frustrar. Así que a servirle a Dios como debemos de servirle bien, en el primer amor, haciendo las primeras obras. Y vamos a permanecer dentro del candelabro, en la congregación, donde ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿quiere ponerse de pie un momento y presentarnos ante Dios? Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.